Buenas noches, amigas y amigos de Voces Universitarias. El día de hoy tenemos un programa especial en el que vamos a ver lo que corresponde al 16º Seminario Internacional de Verano Caribe, Política y Sociedad, un seminario con amplia tradición en nuestra universidad y en la que se tratará un tema importantísimo para nuestros días, que es el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Los investigadores quienes nos van a acompañar en esta ocasión y que usted escuchará en Voces Universitarias, son todos ellos conocedores del tema, tanto de nuestra universidad como de otras latitudes del Caribe. Vamos a escuchar en primer lugar una ponencia que resultó fundamental para ese seminario. La ofreció la doctora Ileana Sorolla Fernández. Ella es directora del Centro de Estudios de las Migraciones Internacionales de la Universidad de La Habana, Cuba. El moderador en esta mesa fue el doctor Onésimo Moreira Seijos de esta universidad aquí en Chetumal. Vamos a escuchar lo que dice la doctora Sorolla. Gracias. En primer lugar, expresarle al rector de la Universidad de Quintana Roo, al comité organizador del seminario, a los estudiantes que acudieron masivamente a la conferencia, por la invitación y por la atenta todas las atenciones que han tenido con nosotros aquí, a nombre mío personal y a nombre del claustro de profesores y el rector de la Universidad de La Habana. Yo creo que esta 16ª edición del seminario ha tenido una excelente iniciativa al poner como tema central dentro de los avances sobre los estudios caribeños el problema del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. ¿Por qué? Y pues, ¿qué en nuestra opinión marca la importancia de esa temática en este momento? Como seguramente todos conocen, el 17 de diciembre del pasado año, a las 12 del mediodía, la opinión pública internacional, los académicos, estudiantes y todo el público en general interesado en la temática de la política internacional fue sorprendido por una alocución simultánea emitida por el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, el comandante Raúl Castro Ruz, y el presidente de los Estados Unidos, el señor Barack Obama, en los que anunciaban el inicio del proceso de restablecimiento de relaciones de relaciones diplomáticas entre ambos países y, a su vez, la continuación de un proceso largo de normalización de esas relaciones. Ese momento, que como ya decía, tomó por sorpresa a la opinión pública mundial y también a la academia, levanta un conjunto de problemáticas que deben ser analizadas sistemáticamente y con mucha atención, no solamente por aquellos que se desenvuelven en el mundo de la política, sino también por los académicos y por aquellos estudiantes que de algún modo se acercan a los problemas, a los estudios regionales, en particular teniendo en cuenta la influencia que ha tenido el conflicto bilateral entre Cuba y Estados Unidos en la reconfiguración de las relaciones interamericanas en el último medio siglo del siglo XX y en estos 15 años que han transcurrido ya del siglo XXI. De modo que, en mi modesta opinión, no hay mejor tema para movilizar la creatividad, el interés de los estudiantes en relaciones internacionales y nuclear al claustro que se dedica en la Universidad de Quintana Roo a los estudios regionales, en torno a esta temática que es de la mayor actualidad y importancia, no solo para Cuba y por supuesto también para los sectores interesados de Estados Unidos, sino pienso que para todos en el hemisferio occidental en estos momentos, por el impacto que puede tener en las relaciones interamericanas esta nueva etapa en la historia de las relaciones internacionales en las Américas. ¿De qué manera va a impactar esto? Migración, ¿de qué manera va a impactar en la economía? ¿De qué manera va a impactar en el desarrollo mismo de Cuba? Bueno, esas son preguntas que son muy difíciles de responder en este momento. Es un proceso que es muy incipiente, independientemente de que es un punto de continuidad en un largo camino, que es lo cualitativamente nuevo, el hecho de que se anuncie y que haya llegado a un primer paso de final feliz con el restablecimiento de las relaciones. Sin embargo, el proceso de normalización, que es el que pudiera realmente generar un importante impacto para la economía cubana, para los problemas migratorios, para el desarrollo del sistema político y social cubano, todavía está muy por delante, en mi opinión, y así ha sido expresado por
en diferentes medios. En cuanto a lo migratorio, que es el área de mi especialización, el proceso migratorio externo cubano ha estado marcado en los últimos 56 años, después de 1959, pero también desde antes, desde principios, después de la década del 30 del siglo XX, por las relaciones conflictivas, primero de dependencia y después de conflicto con Estados Unidos. Y ese proceso ha sido un proceso en aumento sostenido. Hoy yo explicaba en mi conferencia que solo hay 2 momentos en la historia migratoria de los últimos más de 100 años de Cuba en que ha habido una disminución de la migración. Y fue en 1959, cuando hubo un retorno importante de personas radicadas en el exterior que regresaron al país atraídas por la novedad, por los procesos que abría la Revolución Cubana, y luego en el año 2013, inicio del 2014, momento en que se cambia la política migratoria cubana por interés nacional, no relacionado en este caso con el proceso que se venía avanzando con las relaciones con Estados Unidos, y que se flexibiliza con mucho las normativas para el retorno y para la movilidad de la población. Por tanto, en ese nuevo escenario, no solamente político, sino también migratorio, pero propiamente migratorio a lo interno de la sociedad cubana, no hay por qué pensar que la migración va a disminuir. Y tampoco creo que hayan elementos importantes que indiquen a que haya un aumento exponencial mayor al que ya existe, porque ustedes conocen bien que la migración internacional cubana se manifiesta de manera sistemática en aumento, como ya decía, pero además por vías regulares e irregulares. ¿En qué pudiera impactar de manera importante el restablecimiento de las relaciones? En la medida en que Estados Unidos reconsidere el tratamiento diferencial que le ha venido aplicando a los inmigrantes cubanos, sobre todo los que llegan a sus costas y territorio por la vía terrestre de manera irregular, a partir del amparo que les dan un conjunto de instrumentos políticos que, si bien son propiamente migratorios, están basados en un esquema de guerra fría y sigue estigmatizando a esa migración de origen cubano con un componente político que ya hace varias décadas que no tiene. Entonces, el cambio de esa posición del gobierno de Estados Unidos con respecto a la política migratoria hacia Cuba, el cesar de utilizar los instrumentos de regulación migratoria en función de un esquema político confrontacional, sí pudiera beneficiar o impactar de algún modo, que habría que estudiar aún cómo, el comportamiento de la migración internacional cubana. Pero igual eso está por ver cómo va a transitar ese proceso de normalización, uno de cuyos elementos es la política migratoria. Pero ahorita se está dando un fenómeno a nivel mundial que nos sorprende a muchos porque es una situación que nadie se la esperaba en Europa. ¿Qué nos podría decir al respecto? ¿Qué opinión tiene? Yo pienso que lo que está sucediendo en Europa no solo debe llamar la atención desde el punto de vista humanitario, porque no hay duda alguna que es una crisis migratoria de las más grandes que conoce la humanidad en su historia, sino también es una crisis humanitaria, porque los desplazamientos masivos de migraciones forzadas, por cierto, aquí en la UCRO hay buenos especialistas que han escrito, publicado artículos y libros sobre ese tema, es un hecho que se acompaña no solo por elementos de carácter puramente demográfico, políticos, de seguridad, que esas crisis humanitarias no se conviertan en tragedias de las familias desplazadas. Esa es una primera posición. Y la otra, más bien desde la política o desde la geopolítica, el mundo requiere inevitablemente tomar en consideración que la cuestión migratoria es uno de los principales puntos de la agenda mundial y que requiere responsabilidades compartidas con respecto a la gestión de la migración. Está claro que la migración irregular, la inmigración irregular, genera trastornos, transformaciones, impactos indeseados en la sociedad receptora. Eso es cierto. Pero también hay que considerar que los factores de expulsión de esas personas que se desplazan, que son capaces de arriesgar sus vidas, lanzándose en una aventura migratoria de esta forma, que es múltiple, pero me estás hablando de Europa y se aplica también en nuestro escenario compartido además, porque es un problema clásico de México con el muro, es un problema clásico con Cuba, con el estrecho de la Florida.
Entonces es un problema compartido. Implica una actitud responsable por parte de los gobiernos. Y no es solo un problema de los países emisores. No es un problema que se resuelva con barreras migratorias. Quizás el tema habría que discutirlo más seriamente al más alto nivel. De hecho, el Papa recientemente ha hecho un esfuerzo muy grande a nivel global, ecuménico además, civil, para aunar fuerzas y voces en función de buscar una mejor solución a este problema, poniendo el foco en la enorme brecha de desigualdad que hay entre países emisores y países receptores. Brecha de desigualdad económica, brecha de desigualdad de justicia social, brecha de desigualdad en la distribución de los recursos, en la que, por cierto, buena parte de la responsabilidad está en aquellos países receptores que hoy protestan por no poder controlar esos flujos, por no poderlos gestionar, por no estar dispuestos a recepcionar a esos migrantes cuando tienen una gran responsabilidad en las condiciones en las que se encuentran los países emisores. Si se fija en la distribución de los flujos migratorios, son flujos inversos a los flujos de la geopolítica del siglo XIX, incluso del siglo XX. Son flujos que se están orientados hacia las antiguas exmetrópolis, o sea, las actuales exmetrópolis, hacia los países del primer mundo, hacia los países que en algún momento de su historia se convirtieron en países desarrollados y de primer mundo a expensas de los recursos, de las condiciones, del sudor y de la sangre de los países que hoy son emisores. Y quedan además en la palestra pública como responsables de estos flujos masivos migratorios o de estas crisis migratorias. Yo pienso que el tema es muy complejo y que requiere inevitablemente que ocupe el lugar que tiene ya hace muchos años en la agenda política mundial. Bien, esperamos que le haya sido de gran interés esta conferencia de la doctora Sorolla. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Voces Universitarias. Gracias por permanecer en Voces Universitarias. Ahora vamos a escuchar en este seminario, en este 16º Seminario Internacional de Verano, lo que dijeron acerca de sus propias ponencias y distintos investigadores como el doctor Onésimo Moreira Seijos, quien trató el tema de la teoría de la fruta madura, historia y presente en las relaciones Cuba y Estados Unidos. Es que se trata de una doctrina de principios del siglo XIX de John Quincy Adams, entonces secretario de Estado de Estados Unidos, que luego fuera presidente de Estados Unidos, y que es más bien la aplicación a Cuba de lo que se conoce como la doctrina Monroe, o sea, América para los americanos. Lo de la fruta madura es incluso una mala traducción del inglés porque se trata de la manzana madura. John Quincy Adams hablaba de que tal como existen leyes de gravitación física, también hay leyes de gravitación política. Y dado el caso de la ruptura de Cuba con España, Cuba tendería a incorporarse a la Unión Americana como de la misma manera que una fruta por leyes de gravitación cae inevitablemente, o sea que no había otra salida. Y esta ponencia lo que se propone precisamente es un análisis de comparación histórica de 5 momentos claves de la historia de las relaciones de Cuba con Estados Unidos para terminar con una interrogante de si ya la fruta está madura o no. Y esos 5 momentos son precisamente en 1823, cuando se produce esta sentencia de John Quincy Adams, luego 1902, en el momento que nace la República de Cuba con una enmienda a su constitución que le daba derecho a Estados Unidos a intervenir directamente. Un tercer momento, en 1961, cuando después de la Revolución del 59 se rompen las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Un cuarto momento, 1991, cuando Cuba, por accidente histórico de la Guerra Fría, se alió con el campo socialista y desaparece la Unión Soviética. La situación en Cuba llevaría a pensar que era el momento de la fruta madura, porque ya no tenía de qué agarrarse. Se mantienen todos estos años hasta 2015, que sorpresivamente, bueno, desde el 17 de diciembre de 2014, se anuncia simultáneamente el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, o al menos el inicio del proceso para la normalización de las relaciones.
Bueno, en primer lugar, los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, que secretamente estuvieron reunidos por 18 meses, pero como intermediarios y que facilitando los lugares para la reunión y todo esto, fue el gobierno de Canadá y el gobierno y el Vaticano, o sea, la persona del Papa Francisco I, que fue quien realmente llevó adelante todo el proceso de acercamiento entre los dos gobiernos. Bueno, yo creo que es fortuito el hecho, ¿no? Yo no le daría la connotación que algunos le dan de que si tiene mucho que ver con la doctrina de la Iglesia ni nada de esto. Sí, evidentemente el hecho de que un Papa latinoamericano, pues sencillamente puede haber facilitado en cierta medida, pero lo que más facilita es el contexto histórico internacional en donde hay una América Latina que no es la misma de hace 50 años. Estamos hablando de un contexto geopolítico completamente diferente, donde en América Latina existen bloques ya no tan cercanos a la política norteamericana y sobre todo una nueva visión de la política norteamericana con la administración Obama que entiende eso y sabe que una buena mirada, una buena imagen hacia América Latina depende mucho de la posición que tengan con respecto a Cuba, que es el único país que se ha mantenido aislado prácticamente del sistema interamericano durante las últimas 5 décadas. A mí me parece que hay demasiado optimismo con respecto a esto, porque hasta ahora los puntos que se han discutido no son los neurálgicos. Se ha hablado de migración, o sea, se ha llegado a acuerdos en el diálogo en temas de migración, de correo postal, de comunicaciones, pero los puntos más neurálgicos de esta relación y de lo que pudiera pasar están prácticamente impenetrables, ¿no? Que son, entre otras cosas, la situación de la democracia, de los derechos humanos y, por supuesto, la del embargo económico y financiero, que es Cuba, comercial, económico y financiero, que Estados Unidos le tiene impuesto a Cuba durante los últimos 50 años. Pero en medio de todo esto también hay que leer la manera en que se lanzan los discursos por cada lado. Se encontraron por primera vez físicamente después de que se abrieran las embajadas en Washington y en La Habana, Raúl Castro y Barack Obama, porque ayer se encontraron en las Naciones Unidas, pero un día antes se produjeron los discursos de ambos ante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde realmente la manera de ver este proceso te hace pensar en que todavía quedan muchas interrogantes, porque no enfocan ambos gobiernos la situación actual de la misma manera. Para mí los más importantes, temas de los derechos humanos, de la democratización, del embargo, o sea, tanto de una parte como de la otra, todavía tienen mucho que ceder. La doctora Yasmín Benítez habló sobre el papel de México en la relación Estados Unidos-Cuba 1959-2015. ¿Qué dijo la doctora Yasmín Benítez? Vamos a escucharla. Básicamente la ponencia trata sobre el papel que ha tenido México, más bien la política exterior de México en torno al tema de Cuba y cuál ha sido su posición en torno al bloqueo que la isla ha enfrentado respecto del gobierno estadounidense desde el triunfo de la Revolución Cubana, que se da en 1958 hasta nuestros días, dejando una serie de preguntas abiertas en torno a cuál es el papel de México en este restablecimiento de relaciones bilaterales entre dos países tan distantes que llevan más de medio siglo, mucho más de medio siglo, ¿no? de distanciamiento, y por qué México queda de una u otra forma fuera del proceso de negociación. Pero bueno, se generan una serie de preguntas, de inquietudes, y se hace un recuento histórico de cómo ha sido el papel de la política tradicionalmente, ¿no? De la política mexicana a nivel regional. Bueno, de hecho la relación México-Cuba sigue siendo una relación cercana, o sea, hay una serie de cuestiones tanto geográficas como culturales, históricas, etcétera, ¿no? Migratorias, que vinculan a los dos países y bueno, México ha tenido una postura tradicional, ha sido un puente. En cierto momento era el único puente aéreo que tenía desde Moscú, haciendo escala en la Ciudad de México para aterrizar en la ciudad de La Habana. Fue el país que no rompió a nivel hemisférico relaciones con Cuba, ¿no? Durante la etapa más crítica de la Guerra Fría, pero es el país con el que tuvo más roces en los últimos años, ¿no? Es el gobierno cubano, termina siendo un país cuyos gobiernos cuestionaron severamente al gobierno cubano en términos de su democracia, de los derechos humanos, etcétera. Y bueno,
Desafortunadamente, en los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón, pero particularmente el de Vicente Fox, hay un distanciamiento que se debe en mucho a la poca pericia diplomática que tenía el gobierno mexicano, al desconocimiento de principios tradicionales de política exterior, al querer innovar, pero en materia diplomática, esto de olvidar el pasado y sobre todo las doctrinas, ¿no?, que le dan sustento a un pueblo nacional, como en el caso de México, pues ocasiona una serie de descontento generalizado, particularmente pues en la oposición, en la prensa, en el círculo intelectual, y deja muy mal parado al gobierno en turno. Hay un distanciamiento que no es nuevo, que viene desde que México entra de lleno al modelo neoliberal, que le distancia en mucho, ¿no?, de la relación con Cuba. Y bueno, vienen una serie de interrogantes en torno a cuál es el papel de México con Cuba. Como mencionaba hace un rato, los vínculos históricos, culturales, los lazos de amistad, los procesos migratorios, pues eso no es algo que decidan los gobiernos, ni en independencia de hacia dónde vaya el eje de la política exterior o de la propia política interna a nivel general, ¿no?, o los planes nacionales de desarrollo. Pero sí, la conducción de la política exterior pues es un asunto que tiene que llevar a cabo el Estado de una manera muy cuidadosa, porque son lazos, como decíamos, históricos, muy sensibles, que a la sociedad en su conjunto, particularmente en el caso de Cuba, le repercuten mucho. Correspondió al maestro José Arroyo Campohermoso la organización de esta 16ª edición del Seminario de Verano del Caribe, Política, Economía y Sociedad, y sobre este tema, sobre el futuro que le espera a ese seminario y otras actividades que está desarrollando la universidad paralelas a este evento, pues él nos dijo lo siguiente. Esta es la edición número 16 del Seminario Internacional del Caribe, Economía, Política y Sociedad. Es un evento insignia ya de la universidad, lo estamos realizando desde 1999, considero que es el evento más viejo de todos los eventos académicos de la universidad y seguimos manteniendo esta tradición de nuestra universidad, con este evento dedicado precisamente al estudio de nuestra región, tanto del Caribe mexicano como del Gran Caribe, que pues es nuestra área natural de existencia, de convivencia, así es. Uno de los grandes logros de este seminario ha sido precisamente el establecer redes de comunicación con universidades del Gran Caribe, Universidad de La Habana, Universidad de West Indies, Universidad de Puerto Rico, la Universidad de Miami, con muchas instituciones de la zona del Caribe, tanto del Caribe hispano, francófono, como del Caribe anglófono. Yo creo que ese es uno de los grandes méritos de este seminario, así como también este seminario ha logrado la creación de una comunidad que ha creado, impulsado una de las mejores revistas académicas sobre el Caribe, que es la Revista Mexicana del Caribe, que edita la Universidad de Quintana Roo. Yo creo que otro asunto muy importante que hemos mantenido es el espíritu interdisciplinario del seminario. Participan alumnos de economía, de derecho, alumnos de humanidades, profesores de antropología, de políticas, incluso de lengua inglesa. Es decir, el espíritu, el alma es verdaderamente universitaria, están ahí todos participando. Y creo que eso también es un tercer logro. Y el cuarto es tratar de que los estudios del Caribe mantengan su prioridad dentro de la agenda institucional. Estoy convencido que la Universidad de Quintana Roo debe mirar hacia el Caribe y hacia la zona de Centroamérica como zonas de influencia de nuestra universidad en este proceso que hoy lleva a todas las universidades, que es el proceso de la internacionalización. Estamos en el mundo del siglo XXI, la era del conocimiento, y ahí nosotros tenemos que entrar precisamente teniendo en cuenta nuestras fortalezas y nuestra diferencia específica, que es ser parte o estar enclavados en la zona del Caribe mexicano. Es así como llegamos al final de este su programa de Voces Universitarias con la 16ª edición del Seminario Internacional de Verano Caribe, Política, Economía y Sociedad. Nos vemos el próximo lunes.